Buenas noches. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias para los que están escuchando a través del internet de este interesante tema. Voy a iniciar con un cuento. Resulta que mi mamá iba a preparar un bizcocho para una fecha muy importante. Para eso se consiguió la mejor receta, el libro de recetas certificado por los mejores chefs del mundo. Compró los mejores ingredientes que había en el mercado. Siguió paso a paso las instrucciones con gramera y con todo. Estuvo en el horno y cuando sacó el bizcocho salió una parte quemada, otra parte cruda, una se había esponjado muy bonita, otra muy fea. Ese bizcocho quedó con un sabor muy agrio, muy malo. Eso ha pasado en nuestro proceso de la valorización. Miren, empezó todo con esta receta, una receta que se llama Estatuto de Valorización del Acuerdo 58 del 2008. Esa fue la receta que nos dieron para seguir. Luego compramos la mejor azúcar o el chocolate, que fue el ingrediente más importante de ese bizcocho, que era el informe de la lonja, los avalúos de la tierra en 670 puntos del poblado. Otro ingrediente importantísimo, como la harina y todo ese bizcocho, fue el estudio socioeconómico que realizó el IPM para la zona del poblado. Incluye todo el estudio de la gente hasta llegar a la capacidad de pago de la gente. Igualmente nos sirvió el plan de desarrollo de la Comuna 14 del poblado, donde los gobiernos anteriores habían plasmado todos los factores que muestran en la actualidad del poblado. Igualmente, todo ese bizcocho se siguió con las instrucciones, con los procedimientos, paso a paso, de cómo se utilizaban los datos anteriores para una mezcla de todos estos factores que llevan a ese feliz término. Igualmente, ya al final hay un aspecto jurídico que empieza desde la ley de 1921, pasa a 1936, todos esos elementos que adornaron el sistema de valorización hasta el día de hoy. Todo eso sirvió de apoyo, dándole luz verde a la distribución. Y después salió ya el decreto de la distribución, y a todos nos llegó, después del decreto de distribución, que está acá, nos llegó a todos el pago o la notificación de lo que vamos a pagar. Todavía no es la factura. Entonces, mucha gente al ver eso, encontró que ese bizcocho, por un lado se había quemado, por el otro estaba crudo. Entonces hay un descontento que se está registrando en los recursos de reposición y en las tutelas, que hoy casualmente se cierra oficialmente ese periodo para hacerlo. Yo quiero hoy simplemente mostrar qué se hizo siguiendo este modelo, con todos esos documentos que hicimos. No voy a entrar a polemizar si estuvo bien o malo, o de dónde sale una fórmula, todo, sino voy a mostrar objetivamente para que se enteren de todo ese proceso. Ahí está la zona del poblado, la azul, con las extensiones recientes hacia el oriente, hacia el norte y hacia el occidente. Hacia el sur no fue posible ampliar la zona, aunque se encontró beneficio, pero era porque aquí queda Envigado y jurídicamente no es posible entrar a cobrar allá. En este también podemos observar las obras que están previstas, como la Avenida 34 y la de los Vasos, que son obras que
los miembros de la Junta de Representantes nos hemos opuesto a que se pague por el sistema de valorización, sino por otro tipo de fondos, fondos comunes o lo que sea, pero no por valorización, porque consideramos que esto obedece a un circuito de la ciudad de Medellín y una posible salida al túnel, y que integra toda la parte del sur-occidente y no pertenece, aunque quede ubicado en el poblado, no es una obra propiamente para el poblado. Y la ampliación de los vasos es la continuación de una que inició hace 4 años el municipio y que debe seguir hasta conectarse a la variante de Las Palmas para conectar todos los municipios del oriente. Ya el estudio de beneficio parte del estudio de valores de la tierra, de una factorización y de una distribución. Vamos a ver esos 3 aspectos. Aquí hay unas definiciones que se denomina beneficio, el mayor valor económico que adquieren o han de adquirir los predios y inmuebles por la ejecución de una o varias obras de interés público. Ahora, los beneficios para calcular el beneficio local. Y hay un doble avalúo de muestreo. Consiste en evaluar en un mismo periodo o fecha la tierra sin obras, situación actual, o con obras, como si estuviera esta construida y en funcionamiento. La metodología para seleccionar el número de puntos para evaluar de la zona de estudio se realiza por un sistema de muestreo, determinado nivel de confiabilidad y con un grado de error esperados. El estudio de la tierra se hizo entonces con valor sin proyecto y un valor con proyecto, al marco de lo normativo del POT del Acuerdo 46 del 2009, que curiosamente hasta hoy tiene vigencia, porque hoy se aprobó ya el siguiente. En una solicitud que nosotros hicimos al alcalde, era que esta valorización no se cobrará antes de conocer el acuerdo del POT nuevo, porque muchos de esos factores influyen en los datos que ya se estudiaron. La factorización es el proceso mediante el cual se determina el beneficio individual asimilado por cada inmueble incluido en zona de influencia, teniendo en cuenta sus características físicas, técnicas, jurídicas y normativas. La selección, ponderación y aplicación de los distintos factores se ajustarán a las características de los inmuebles de la zona de influencia previo estudio que así lo determine, tales como el área, la topografía, aprovechamientos, uso, distancia al foco de la valoración, afectaciones, servidumbre y todo lo que es lo que vamos a intentar ver ahora. Ahí está el poblado, con la comuna del poblado 14, con sus 17 barrios. Y ahí están los puntos que fueron determinados con esta fórmula de un muestreo estratificado de la asignación óptima. Es una fórmula matemática que tiene en cuenta el área de cada barrio y su ubicación con relación a las otras. Se estudiaron entonces 670 puntos. Ahí están los puntos reales y encontramos que la zona inicial del derrame o el estudio de beneficio era esta que estoy señalando. Pero si con puntos al exterior o al sur, al oriente, al norte y al occidente, se estudió hasta dónde llegaba el beneficio real que iban a generar esas obras. Y con base en ese estudio se determinó una ampliación de la zona, que está aquí la de Guayabar, es un triángulo, está la zona del norte, por San Diego, Las Palmas, y arriba la parte alta de nuestra cordillera, que está al oriente, en Envigado, aunque hay puntos, demostraron algún beneficio, pero que no se tuvieron en cuenta por
jurídicamente no es posible, pero que le propusimos al alcalde que asumiera ese beneficio, aunque no era cobrable directamente al Envigado, sino que lo cubriera. Ahí está entonces los barrios con la zona ya adicionada, y ahí encontramos un valor de suelo sin proyecto. Ese valor se llevó a colores y encontramos que la parte alta al oriente, el valor por metro cuadrado en miles da de 12.000, 14.000 hasta unos 25.000 pesos por metro cuadrado sin proyectos. Esta zona amarilla, verde, es esta zona que ya está dentro de los 100.000 a unos 150.000 pesos. Y 150.000 metros cuadrados. Después sigue una zona aquí cerca que está por los valores ya más altos. Y lo rojo, que es la parte plana, que está prácticamente desde la avenida 34 hacia abajo, un poquito más abajo, es la zona que mayor valor tiene el proyecto sin obra. Puede llegar hasta 4.860.000 pesos metro cuadrado, donde están los más rojos. Aquí está Ciudad del Río. Entonces, la tendencia del nuevo POT es densificar esta zona, porque los valores son muy altos, y quitarle densidad a la parte alta por problemas de movilidad y de seguridad. Entonces vemos que aquí el rojo se ve en la parte de abajo. Vamos a ver el cuadro siguiente, que es con proyectos, y prácticamente es el mismo. Aquí aumenta un poco más, pero mire, si yo me devuelvo y aumento, es el mismo valor, es el mismo color, o sea que no hay una valorización tan definida, sino que es una sutil beneficio. No hablemos de valorización, sino de beneficio. La lonja, con estos dos valores, con y sin obra, buscó lo que llama el valor de la tierra diferencia. Y ahí encontramos diferentes valores, desde 1.000 pesos hasta unos 170.000 o 180.000 pesos. Y siempre la mancha roja, que es la que muestra los valores más altos, siempre está en lo que llamamos la milla de oro, que es la que está desde San Diego hasta Envigado. Esa es la milla de oro, en la que hoy hay mucha controversia porque es el mayor valor, pero la lonja definió esos valores. Aquí están ya las zonas adicionadas, y aquí encontramos el valor, un beneficio teórico unitario por rangos. La lonja le puso un valor a cada punto, sin dirección, era un punto, la tierra alrededor de ese punto. Pero como dos puntos no tienen el mismo valor, se hicieron unos estudios que daban la variabilidad entre los valores, se interpolaban los valores y se hacían polígonos con base en ciertos rangos. Entonces encontramos que arriba entre 0 y 1.000 pesos está por allá, eso sí. Después va bajando el verde, pero unitario, dividido por los polígonos. Porque la suma de los polígonos da la suma de todo el poblado. Entonces aquí está por rangos y vemos que ese rango se va haciendo cada vez mayor. Entre 170.000 y 180.000 es el rango mayor y está en esta parte. Casualmente empieza desde el Parque Lleras, desde la Divina Eucaristía, empieza a bajar por la Clínica de Medellín y se va hacia el sur por toda la zona del poblado. Esta es la mayor diferencia o el mayor beneficio teórico unitario, teniendo en cuenta el área del polígono y el valor que se le da a eso por ciertos rangos. En el poblado hay
10.200 predios lotes, hay matrículas, hay 165.600, los propietarios son casi 71.000, o sea que miren que cada propietario tiene por lo menos casi 2,5 matrículas. Puede ser su apartamento, su parqueadero o su cuarto útil. Los tres, si tiene matrícula inmobiliaria, se le hizo el estudio. Los derechos de propiedad son 236.000. O sea que un bien puede tener dos dueños, ese promedio. O sea que cada uno ve en su información si pertenece el 20 o el 50 o el 100% de una misma propiedad. Y el área agradable es de 2.875 hectáreas que ya da valores para poder trabajar. Ahí está el de plano de usos. Predio por predio se estudió. Entonces se dieron, los amarillos son residenciales, los otros son ya complementarios, son de comercio, y ese es el uso que tiene el poblado. Y estos son lotes que ya, aquí marcado con verde, son lotes todavía desarrollables, muchos de ellos. Ese uso llama la atención porque es uno de los factores que influyó mucho en el valor final de la contribución. Son muchos detalles, por ejemplo, el uso residencial y tipo de uso. El tipo de uso, por ejemplo, para una residencia unifamiliar es el 30. O sea que en su hoja de explicación le va a llegar 1.30 como una identificación. Y si es, por ejemplo, una casa cural, le va a llegar 1.40. En los complementarios están los cuartos útiles y parqueadero, le va a llegar 10.37. Y así tiene, para cada uno de estos tiene el número de las matrículas, cantidad de matrículas, tiene la suma de los avalúos catastrales de los lotes que están esas construcciones. Está el área de cada uno de esos ítems, de cada uno de esos usos. Y está un índice que es avalúo por metro cuadrado, para uno enterarse de cómo el costo por metro cuadrado de las distintas edificaciones y usos. Y aquí sí. ¿Cuándo se considera nuevo? ¿A partir de qué momento? Hablaban de 3 años. De 3 años. Ellos, aquí el 2 es comercial y de servicios, están los parqueaderos, cuartos útiles, cancha sintética, local unifamiliar, hoteles y moteles unifamiliares, hay 7, valen 3.500 millones, tienen un área casi de 7.000, o sea que su costo unitario es de 514.000. Y así están todos los usos de todos los locales. Aquí está, por ejemplo, el 3, que es la industria, bodegas y galpones. Entonces, una bodega está con el 396 identificado. Equipamientos, el 4, con un teatro. Hay 4 teatros, matrículas, que puede tener varios cines, pero tienen 4 con el uso 62. Aquí están los valores unitarios, están seminarios, están conventos, están los osarios, están todos los usos de los bienes del poblado, hasta ferrocarriles, vías públicas y vías peatonales. Se conoce el área que ocupa y el valor que está estimado eso. Los ferrocarriles siguen siendo lo más barato y lo más deprimido que tenemos. Siguen así, por último, las zonas verdes. Hay 478 zonas verdes declaradas con su uso 828, valen 55.000 millones. El área y el valor unitario está en lotes de propiedad horizontal, lotes, en fin, está todos los usos, y eso parte a un factor o lleva a un factor que influye sobre el costo. A ver, ¿qué quiere decir eso de 828? Creo que el 1, 2, 3, 4 es como Bueno, busquemos pero el numerito del lado que... el 9, por ejemplo, este 930,
9 quiere decir lote, que tiene un tipo de uso 9 y que es un lote residencial, comercial e industria cuya área de construcción sobre el área del lote es menor de 15. Puede ser un lote para una residencia, para un comercio, para una industria. Entonces, eso tiene un lote 930, está identificado. Y en catastro, ese dato recibimos de catastro. Ahora, ese 930, las casas, lote de 930, se definen como los predios urbanos donde su uso residencial, 1, comercial 2, servicios 2, e industrial 3, donde la relación del área construida sobre el área del lote es menor de 15. Porque si uno tiene un lote grande y una casa pequeña, ahí se le considera lote. Ya teniendo esos beneficios que vimos, vamos a multiplicar ese beneficio por unos factores, por un factor de corrección que incluye 15 factores. Esos factores son el del edificio, FE, que ahora los vamos a ver en detalle. Está el retiro de quebrada, quitarle la quebrada, el área de la quebrada a un lote. Uy, perdón. Está compromiso vial, si hay una vía que va a entrar al lote, la topografía del lote, el riesgo, si el lote tiene algo de un derrumbe o una zona donde el municipio ha declarado de riesgo, eso se excluye del área para el pago. El impacto de construcción es si tengo una distancia de 50 metros, ese factor es 0.85, si está a 100 metros o a 200, más de 200, el impacto es 1. Pero este impacto puede ser negativo o menor de 1. 0.85, cuando yo voy a multiplicar 15 factores, hay uno que es 0.85, me va a rebajar algo por esa influencia. Hay el de estructura, si me va a quedar al frente con un plano que avanza 4 horizontal por 1 vertical. Si eso llega, ese plano imaginario, llega a tocar la propiedad, se le rebaja ese factor, le rebaja su influencia. Servidumbres y servicios públicos, como las servidumbres de cables aéreos. Predios de área adicionada. Los que entraron después de nosotros iniciar las obras, ese valor que se llevaba hasta esa fecha no se le incluye. Se hace una relación entre lo que llevamos y lo que falta. Y así ellos no asumen nada de lo que se inició. Las licencias lotes cero es los predios o edificios que prácticamente quedaron bloqueados o muy afectados. Son 4 y ahora los vemos. Hay otros factores de matrícula, el de conciliación y el de potencialidad. Si una zona está muy consolidada, ya los edificios ya no tienen manera de crecer, su potencialidad muy consolidado, poca potencialidad. Pero puede ser al revés. Tienen una conciliación muy bajita, pero tiene una potencialidad alta. Entonces, esto se tiene. El uso, el que acabamos de ver, que tiene unos valores, y la movilidad, que es lo que genera los grandes centros comerciales, generan tránsito, vehículos, y eso se van a castigar un poco porque son los que generan mucha movilidad. Dentro de estos factores está uno, por ejemplo, el factor de edificio. Son fórmulas matemáticas que fueron, digamos, estudiadas por nosotros y sometidas a mucho ejercicio. Y ahí entra el índice de construcción y el índice de ocupación. Un edificio tiene un índice de construcción que generalmente el mayor es 2,9 en el poblado. Pero hay un índice de ocupación que es la sombra que hace la casa o el edificio. Es el área. Entonces, esta fórmula incluye los dos. Con esta relación X sobre Y, ¿qué quiere decir? La mediana. En todo el poblado, el índice de construcción real es 1,24,1. El mayor es 2,9. Pero 1,24, eso se sacó de catastro
todo el poblado. Ahora, la mediana, el índice de ocupación real del poblado es 0,68. Y esta constante es 1, o sea que esta relación es 1,82. Pero pongamos en el denominador, si mi edificio tiene una ocupación de 0,682, se anulan los dos y queda X. Esta X, si es 1,24, que es el real, y si su índice de construcción es 1,24, queda esto 1, este se anula con este, y entonces esto es un, entonces le quedaría 1. O sea que todos los que estén cerca de estos valores van a estar cerca de 1. Si hay una ampliación, o sea que su índice de construcción es muy alto y el índice de ocupación es muy alto, ahí le va a dar un factor más alto. Igualmente, se metió la densidad. La densidad es el número de viviendas por hectárea. Entonces está para los factores de edificio que sean 1 y que tengan un número de viviendas mayor de 2, entonces esta fórmula se dice número de viviendas por 10.000 metros. Este metros dividido por el área del metro, entonces metro y metro se cancelan. Esta densidad es el número de viviendas por hectárea, entonces aquí número de viviendas y número de viviendas, y quedan un valor que puede afectarse por la mayor densidad que tenga sobre la norma. El índice de ocupación de la mediana en el poblado está entre 0,25 y 0,6, se escogió la mitad, es 0,42, y el mayor índice de construcción, el máximo es 2,9, o sea que poniendo este valor de índice de construcción sobre el índice de ocupación da 6,82. Es el mayor valor que por un edificio. Si el edificio tiene el mayor índice de construcción y tiene una ocupación también muy grande, esto le va a dar un valor que es menor, pero le va a dar alto por estos índices de construcción. Igualmente, el predios con potencial de desarrollo son los predios que presentan el uso del lote 9, o sea, lotes. Los lotes definidos como casa lote, que es el 930, o los predios de la comuna 90, que es la parte de arriba. Aplica para los factores de retiro de quebradas, topografía y compromiso vial. Este factor potencial de desarrollo se tiene en cuenta. El factor de retiro de quebrada, si un lote tiene una quebrada, y por norma hay que dejar 10, 15 metros, lo que sea la norma ahora, entonces se dice que el factor de retiro de quebrada es el área del predio menos el área del retiro de la quebrada sobre el área del predio. O sea que si esto es 0, pues da 1. Pero a medida que esto aumenta, ese factor es menor de 1. Se aplica para predios con posibilidad de desarrollo. Para todos los demás es 1. Igualmente la topografía. Se hizo una fórmula donde entra la pendiente máxima del poblado, que es 106%, es más o menos 50 grados, que la parte de arriba es una pendiente impresionante. Y la pendiente promedia es 13,5%. La pendiente mediana de pendiente es el 10%, para medir en todos los lotes. Y la pendiente del lote, porcentaje, entonces se mete a esta fórmula, ¿cierto? Que es, digamos, aquí da menos porque aquí va a dar menos. Entonces, para que dé más, este pendiente, digamos, máxima menos pendiente mediana promedia. O sea, esto es una constante que multiplicado o se le resta, se multiplica por un paréntesis que pendiente del lote menos la pendiente mediana. Si usted tiene una pendiente, digamos, del 10%, y aquí le va a dar 0, esto le va a dar 0. Entonces le da esto 0, queda con 1. Se aplica a predios con posibilidad de desarrollo. Esta sigla que ustedes encuentran, están informando, eso quiere decir comuna, barrio, manzana y lote, o lote o casa. O sea, es un número muy largo que
las contestaciones de los recursos van a ser mandándole estos factores. 1, 1, 1, 0, 5, y le van a mandar que esto CBML. O sea, yo estoy en la comuna 17, no, comuna 14, barrio 17, manzana 02, lote 005. Y así todo tiene, el compromiso vial. Si hay una calle de la 34 o un puente que se va a llevar una parte, también el área de predio menos el área de compromiso vial, que lo certifica el municipio sobre el predio del área. Si esto es 0, entonces da esto sobre eso que es 1. Y se aplica a toda la comuna, barrios, manzana y lote con potencial de desarrollo. Si no, el factor es 1. A las personas si uno entra ya al centro de atención y uno le pide, allá la niña le dice 1108 y le dicen con esta frase, FSB 1. Entonces usted no conoce esto, pero eso está a la disposición, ya es público y nosotros lo hemos presentado en muchas reuniones. El área de riesgo, pues, para los predios que se encuentran en zonas de alto riesgo determinadas por el POT, o sea, por el municipio, se identifica y calcula el área de riesgo, un derrumbe, un hundimiento, una laguna, algo que afecte el lote. Entonces, el factor de riesgo es el área del predio menos el 45% del área de riesgo sobre el área. No se puso aquí totalmente el área, sino la mitad del área, porque muchas veces esa área es como algo recuperable, aunque sea por jardines, o por árboles, o por todo. Entonces se le puso la mitad, eso se discutió. Y para los no recuperables, el área del predio menos el 90% del área de riesgo. Ese 10%, me acuerdo que alguien del Fombal nos dijo, pueden sembrar flores y le dan una belleza al lote. Entonces, ese 10% hay que dejarlo ahí. Pero es simplemente que se tiene en cuenta el riesgo de los lotes. Ahora, el factor del impacto de la construcción. Debido a la construcción de las obras mayores, durante su ejecución se generan unos impactos en los predios que repercuten directamente sobre la economía de sus propietarios. Entonces, si la distancia de su apartamento está a 50 metros, su factor de impacto es el punto 75, el punto 75. Eso se hizo con una duración. Hombre, si va a durar 2 años, vamos a ver qué factor le puede poner. Si está a 100 metros, punto 85, si está a 200, el punto 95, y más de 200, 1. Entonces se tiene en cuenta factor de estructuras. Se aplica para los predios que reciben impactos directos de las obras por las estructuras a construir. El impacto o factor de estructura es el área de predio menos el área comprometido de la estructura sobre el área de predio. Si esto es 0, no tiene, y esto es 1. Entonces es 1. Pero, ¿cómo se calcula el área comprometida? Se calcula las áreas comprometidas en cada lote por las estructuras que están cerquitas. Para cada metro de altura se comprometen 4 metros de fondo, o sea, 4 por 1. Y esa línea imaginaria, si llega a cubrir un lote, ese lote se le descuenta esa área de la estructura, entonces este factor puede ser menor de 1. Ahí está, uy, me está pasando, ahí está el ejemplo, perdón. Ahí está el ejemplo. Este es el eje de la vía, esto es en altura, hasta 7 metros, y entonces quiere decir que la influencia son 7 por 4, a 28 metros llega la influencia. Esta es un predio 1, un predio 2, un predio 3, un predio 4. Esos predios todos son afectados por esa área. Se busca esta área, se busca esta o esta, y eso se le hace un descuento como premiando un poco
para los que tienen ese impacto, bajándole un poco ese factor. Factor de servidumbre, es la misma. Servidumbre de servicios públicos, pueden ser aéreos o subterráneos, una tubería de un plan piloto o una energía, esa influencia en ese lote, el área de la servidumbre se le resta al área. Si esto es 0, esto da 1. Es identificar y calcular las áreas dentro y fuera de la servidumbre. Hay un factor que se llama 0. Como el factor de corrección es el producto de 15 factores, si un factor de ellos es 0, el factor de corrección es 0. Entonces aquí se puso ese factor para eliminar de todo gravable a los que no presentan beneficio por la ejecución de las obras, y teniendo en cuenta el estudio de valores de la tierra y el estudio de movilidad y del impacto que le llega de frente, el factor 0. Los demás 1. ¿Cuáles son esos factores? El edificio Cantabria no paga. El edificio Los Naranjos, que se le lleva todos los parqueaderos, porque hay que ampliar la avenida 34 en un ancho de 10 metros para el tranvía, el futuro tranvía. Eso se perjudicó esto. Y el edificio de Oficentro Astorga, uno que queda al frente del puente de la Presidenta. Factor 0. Ahora, factor de consolidación se establece para los inmuebles donde el uso predial es comercial o donde existen reglamentos de copropiedad. Inmuebles en propiedad horizontal o uso predio igual al comercial y de servicios 2, el factor es 0.7. Los demás 1. Ese es un de consolidación. El factor de potencialidad son para los lotes urbanizables, lotes de régimen de propiedad horizontal, lotes en parcelación y predios con potencial de desarrollo. Usos, el uso predial 9, que ya lo vimos en el de uso, tipo predial 15, este es uso y tipo, uso 9, tipo 15 o 23, 25 y 30. Hay que ir a ese cuadro que vimos y buscar cuáles son los que se benefician. Es un 1 con 1, o sea, se le graba el 10% más a esa potencialidad, pero se incluye el factor de densidad en los predios que muestran este tipo, digamos, de los que tienen densidad de 300 propiedades por hectárea. Entonces se dice que este denominador es 300 menos 0 por la densidad. Si la densidad es 300, esto se cancela, esto queda el 10, que sumado a este 10 queda 1,2. Si usted tiene la densidad igual a esta. Pero si tiene mayor densidad, eso se multiplica por esto 0.10. ¿Verdad? Que ya da 1,22, 1,25 y así. Porque tiene mayor densidad de la norma. Los de potencialidad, es lo mismo. Aquí había que ir al uso predial 9, que es el mismo, tipo 17, 18, 19, 20, 21 y 24. Esos tienen factor de potencialidad 1. Pero los bosques, lote de bosque protector, que están en la parte alta, que están regulados por el municipio como bosques protectores, tienen el 0.20 de ese factor. O sea, se le premia porque tiene ese factor. Ahora, los lotes no urbanizables de uso predial 9 y tipo predial 16, eso tiene un factor de 0.10. O sea que es muy bajito, porque no son urbanizables. Le queda ahí el lote. El potencialidad sigue residencias, comercio, servicio, industria, equipamientos recreativos y deportivos, tipo uso 1, 2, 3 o 4, 7, 10. Ese factor es 1,05 menos un factor y unos puntajes. Esto lo maneja predial, con unos puntos que no conocemos exactamente los valores para estos tipos de usos. El uso, por ejemplo, en las vías de comunicación y espacio público, de usos
predial 5, 8, el factor de potencialidad es 0. O sea que para las vías de comunicación y todo no pagarán. ¿De qué, perdón? Sí, esos puntajes. O si Luis Carlos tiene algo que me complemente. Con base en la calidad de la construcción. Entonces, en la medida que el puntaje es más bajito, es mucho más probable que uno pueda tumbar esa construcción para construir otra cosa, entonces aumenta la potencialidad. En la medida en que el puntaje es más alto, es una construcción más costosa, o sea que es más poco probable que se demuela para otro tipo de uso. Correcto. No, viene. Viene. No, es que, pero es que lo que pasa es que en esta categoría no entran Residencia. no, propiedades ambientales, no solo casas locas, pues, donde hay la posibilidad de uno de poder Y ahí sí, cuyo uso sea el 1, el 2. Habría que ir a ese cuadro y ver cuáles son los usos que ahora vimos. El de uso, que ya vimos, por ejemplo, el uso 1.30, unifamiliar, los complementarios, que es del 10.33, por ejemplo, terraza futura de construcción, hay secadero residencial cubierto, cuartos útiles, todo tiene un factor de uso 1, no le afecta nada. Igualmente, los de 2, que son comercio y servicios, locales, centros comerciales, almacenes de cadena, oficinas y consultorios, bodegas, cuartos útiles, parqueaderos, edificios de parqueaderos, plaza de mercado, canchas sintéticas, todo eso, ese uso 2 y servicios 2 tiene un factor de uso 1,7, ese tiene un 70% mayor que los otros. Eso se hizo en el estudio, Luis Carlos también puede explicar si quieren ese factor de 1,7. Básicamente el tema del uso es, el uso típico en el poblado es residencial, entonces el residencial es 1, no se graba. El uso comercial, en la medida en que pues, es un uso más especial y que pues, se espera que genera beneficios, pues, que es productivo, entonces tiene este factor. Y lo mismo con el industrial, que está con 1,25 tal vez. Y el 3, el industrial. A ver, el industrial, bodegas, industria. A ver, el comercial, los que están registrados como el 2 y bajo este uso, está, por ejemplo, edificio de parqueaderos, la plaza de mercado, centro comercial en recesión, hoteles y moteles en transición, oficinas y consultorios, canchas sintéticas, local unifamiliar, hoteles y moteles urbanos, oficinas y consultorios unifamiliares y oficinas y consultorios unifamiliares en transición, todo eso tiene un factor de 1,7. Ahora, este factor 1 tiene las bodegas, industrias, talleres, galpones, establos de comercio. O sea que la industria, que es el tipo de uso 3. Ahí están con el 1. Equipamientos 4, es factor de uso 0.8. Se rebaja un poco, que es a los colegios, bibliotecas, teatros, clubes, museos, clínicas, cementerios, osarios, salones comunales y servicios públicos como el tanque de agua. Todo esto tiene un factor de 0.8. Porque se le favorece un poco, pues no son tan comercio como los otros. El factor de uso, el 4, equipamiento 4, que son iglesias y templos, seminarios y conventos, 70, este es el
uso y tipo de uso 70, 79, 72, da factor de uso 0. O sea que las iglesias no pagan. Vea, sobre el seminario o sobre la iglesia del poblado. Porque es que las iglesias no pagan, pero ahora están en cuenta que sí pagan. Pero es que hay iglesias que tienen unos centros comerciales que los rodean, como la del poblado. Entonces, esquina y para atrás es de la curia. Y es un comercio. Entonces, la iglesia como iglesia no paga. Pero todo lo que está por fuera de negocios sí paga. Todo eso tiene un negocio pegado, tiene canchas de fútbol, tiene un montón de negocios. Pero la iglesia como iglesia no paga. Factor 0. Que eso hay una controversia, yo oía en las discusiones, pero está factor 0 para iglesias y templos. Estos templos ya la Constitución está diciendo que los templos son de otras iglesias, no la católica. Entonces ahí, iglesia adventista, iglesia no sé cuáles iglesias, pero ahí entran como 0. Pero si esta iglesia tiene una venta de empanadas que venden 1 millón por fin de semana, ahí sí le cae. O tiene parqueaderos, o tiene salos comunales, eso sí pagan. Se bregó a coger el uso quinto, vías públicas, tienen factor 0, factor de uso 0. Las vías peatonales, las vías públicas, el ferrocarril y zonas verdes. ¿Por qué esto? Porque todas esas áreas se calcularon para los polígonos. No puede quedar un área sin medirla, que es un peatonal. No, ahí está medida. Y están en ese plano de usos. Ahí lo tengo el plano, si lo querían ver, ya en detalle. Están todo para que el área de todos sus componentes del área total. Recreativo y deportivo, factor de uso 50. Los parques en construcción, coliseos y piscinas. El 9, lotes. Estos lotes de uso 15, 23, 25 y 30 son un factor de uso de 1,10 por la densidad de 300 viviendas por hectárea y por su densidad actual. Entonces, ahí da, si es 300, pues se anula este con este, y entonces da 1,30. Pero si la densidad es mucho menor, entonces esto, la menor, pues, pero siempre sobre 1,10. Igualmente, esto de conformidad con el uso del suelo, ahí da todos estos lotes, urbanizable, lote interno, solar, todo eso. En este de movilidad da un factor que genera, para aquellos inmuebles que por su uso generan una gran atracción de vehículos desde y hacia afuera de su interior, clase 1, está clase 1, centros comerciales, almacenes de cadena, hoteles y moteles, distribución de combustibles, plaza de mercado, los usos comerciales de los barrios poblados, cuyo uso predial es igual al 2 y su tipo predial, el 41, están todos identificados dentro de esa gran lista que hicimos ahora. Da esto que el factor de movilidad da parte de 1,20 más 1,20 menos 1,40 menos 1,20 da 1,2 que multiplicado por el área construida sobre 210.000 metros cuadrados de construcción promedia de estos locales o de estos almacenes, son 210.000. Entonces, si usted tiene un área igual a esto, se da 1,20 más 1,20 da 1,4. Pero si tiene un área menor, ya es 1,20, pero un poquito menor. Igualmente, para los centros educativos, teatros, centros de salud, clubes, salones sociales o parroquiales, ahí está 1,10 más 1,30 menos 1,10 da otra vez 0,2, y todos estos tienen un área promedia de 93.000. O sea que el área construida se multiplica por este factor cuyo denominador es el área promedio de todos estos centros. Y ahora está para
los tipos de parques, centros recreacionales, coliseos y piscinas, o sea, uso predial 7 y tipo predial 80, 89, da 1,05, el 5% más, aquí da un 15, pero sobre 37.000 metros cuadrados es el promedio de lo que ocupan estos parques por el área de construcción. Los demás, 1, no afectan. Factor de licencia, ese es para aquellos inmuebles del área rural arriba, que poseen licencias anteriores a 1999. El indicador es 1 para los predios urbanos y los predios rurales con licencia de construcción. ¿Ya? Factor de licencia igual 1. Y el indicador 0, ese indicador 1 es el indicador. Para los predios rurales sin licencia de construcción, el factor de licencia es 0,1 porque quedaron bloqueados, digamos, con las nuevas normas del POT por no tener licencias anteriores. El área nueva es el factor de corrección debido a la iniciación de las obras sin que se presentara la participación ciudadana de esas zonas. O sea que el indicador 1 es predios del área adicionada. Entonces, esto es el valor que llevamos o en construcción 17 millones y aquí 54.000 millones. Ah, no, eso es 17.000 millones y 54.000 millones, eso da cerca de 80.000. O sea, que dividido por el costo total de las obras, da un factor de 0,83. O sea, que las zonas que se adicionaron tienen un factor de área nueva de 0,83. No sea, nosotros tenemos 1. Factor 0 es predios del área editada por la resolución 725 del 2009, factor de zona 1. Venga, si es que mirando esto, pues no, es interminable porque estoy viendo. Le surgen ahora unas preguntas. Número 1. ¿Se justificaba? Mirando esto, pues, yo creo que siguen un montón de factores. ¿Se justificaba semejante complicación y enredo a cuenta de buscar tal vez una dictadura más justa, pero no da la idea? Porque todo ese montón de complicaciones. Además, eso tuvo un costo, claro, que indirectamente pues también nos lo están cobrando a nosotros. Y surgiría una pregunta a ustedes que estaban en la Junta. Cuando en el viejo sistema de valorización se metían en un enredo tan complicado como este. Porque es que, ¿qué justificador tiene una cosa tan complicada que las personas no le entienden y que lleva a la larga también a un montón de arbitrariedad? A la hora de la verdad, la obra o beneficia o no beneficia. Pero mire, yo me puse a ver si realmente valoriza o no valoriza. No. Entonces, pero es que esto no es de valorización ya, esto es factores que se le cargan al beneficio de unos predios. Influye en el precio final. No, correcto. A ver, yo explico. La lonja hizo unos avalúos de tierras, nunca se metió con propiedades. Entonces lo que se quiso buscar es, aquí hay un lote y aquí hay un edificio. La lonja hizo eso, ¿a quién se le ocurrió montar toda esta complicación? Ese está en el estatuto y eso viene desde el FOMBAL o el IMBAL anterior y lo comió con nombre propio Juan Guillermo Gómez y Luis Alberto García, que se lo propusieron al Fondo Municipal de Valorización, que fue el que al fin y al cabo llevó eso. Luis Carlos. Pero usted imagina la posibilidad de demandas, porque a uno está pidiendo, y en ese sentido estamos pidiendo la reposición. Entonces le van a contestar ahí con 3 o 4 cositas de esas. Bueno, pero le da pie para usted argumentar con todos estos factores va a haber todo tipo de pleitos. Vea, ahora les comentaba de que, ahora Carlos, miren, cuando nosotros empezamos a conocer esto, le dijimos, ¿por qué no nos vamos para el impuesto catastral? El valor de las propiedades, pongamos el 1% del valor de la propiedad o un porcentaje que se pruebe como una sobretasa para las obras del poblado, una sobretasa, no valorización ni beneficio, sobretasa que era entre el 1 y el... Yo tengo un estudio en que ahora que conocí mis valores, estoy haciendo una columna del valor por predial de las propiedades, el valor que me llegó y estoy buscando el porcentaje. A mí personalmente me da el 1,4, pero a otros les da el 2, a otros les da el 4. Entonces, hablando con
en la última reunión oficial que tuvimos, llevamos a ese tema. Entonces, se va a hacer una comparación, eso es extraoficial, una comparación entre el valor de la propiedad catastral y este valor, a ver qué porcentaje da. Si eso está muy distorsionado, hay que modificar algunas cosas. Pero nos faltó mucho, vea, casi que arrodillarnos para no meternos en estos asuntos, sino meternos en muy simple con la sobresata. Y dijeron que no. Y el año pasado, cuando subió en el predial, mataron esa idea, porque ya la gente decía, nos subieron el predial para después cobrarnos un porcentaje, y lo mataron. Pero esto era, tú dijiste una palabra, era como buscando una equidad, porque a nosotros nos entregaron valores de lotes, pero vos podés vivir en un área grande, un edificio alto que está sobrepasando las normas o estar por debajo de las normas. Entonces se quiso como meter todos esos factores. Igualmente los retiros de quebrada, igualmente los retiros de servidumbre. Era como buscando la equidad con esos 15. Ese bizcocho se quemó por algunas cosas de esas. Luis Carlos, ¿va a complementar? Doctor, yo le digo sinceramente, eso está muy matemático y muy bonito, pero seamos prácticos. ¿Usted cree que la Avenida Oriental valorizó los predios del centro? Cuando se construyó la Oriental, mucho. No. Yo tenía un apartamento en Sucre, entre Colombia y Ayacucho, enseguida la Beneficencia. Inmediatamente se construyó, eso empezó para abajo. Mi mamá tenía un apartamento en todo el Parque Bolívar, hay un chiquitico en el Metropolitan. ¿Sabía cómo están esos apartamentos en este momento? A 60 millones. Pero ya ese es otro factor. No, es pura desvalorización. Eso va a ser el Junín, en poco o largo tiempo. Eso no va a valorizar. De eso estamos absolutamente seguros. Pues yo estoy absolutamente segura porque lo viví. Lo viví porque yo tenía el apartamento mío enseguida a la Beneficencia, era cerrada la casa por la de Paulino Londoño, eso era cerrado, era un edificio costoso, bueno, un vividero. Abrieron la Avenida Oriental y ahí se acabó eso. El apartamento vale huevo, eso se volvió un inquilinato, se volvió horrible. El del Pinamar en Metropolitan en todo el Parque de aquí, igualito, vale 60 millones de pesos, eso no va a valorizar. De eso pues nadie nos va a convencer. Pero miren, hay dentro de esos lotes que quedaron allá hubo una potencialidad, porque cuando se abrió eso, eran casas muy antiguas, y ahí lo que se produjo fue más plusvalía. A ver, nunca se habló de valorización, sino plusvalía, quise decir yo eso. Mire, cuando usted tiene una casa y le hacen obras, su casa para sí no tiene un mayor aumento. Pero si con algún tiempo usted vende eso para un edificio o para otra cosa, ese mayor valor en el que se vende es la plusvalía. No, pues ya va a ser, ya es. Eso lo dijimos y por eso estamos ranchados desde 4 años, que eso no puede entrar a costa de la organización. Eso está en nuestra constancia desde el día que nos posicionamos, porque entramos con ese concepto, más la avenida 34. Eso no va a valorizar. Pues a mí, yo tengo muchos años de vida como para que me hagan convencer en este momento de que esas obras me van a valorizar el apartamento. Ese apartamento, si no lo vendemos a bonificar rápido, que eso es lo que están buscando los constructores, además es lo que busca la administración. ¿Por qué? Porque tenemos un edificio que tiene 6
Yo de la playa yo de la playa no lo sabría decir en este momento. Tal vez Sergio puede ayudarnos, en el que hay muchos factores fuera de la construcción tiene más de 40 años. Simplemente, No, la de la avenida, No, pero el apartamento lo tuve yo hace muchos años y me tocó El deterioro más bien de seguridad y y todo hoy en día eso. es que hay muchos factores sociales. pero esos tráficos tan exagerados, ese volumen de tráfico, eso no valoriza, eso no valoriza. No, y nosotros aquí no hemos hablado de valorización, sino de beneficio. Según la Loja, hay un beneficio muy pequeño, pero de ahí venimos, y cuando nos dimos cuenta de ese beneficio, repito, nosotros dijimos, creemos que no hay beneficio tan grande para de ahí sacar la plata. Mejor cobremos una sobretasa del valor de su propiedad. Es otro modelo. Es otro modelo que se aparta de esta receta que nos dieron. Es que, a ver, Gloria. Ya, a ver, lo que pasa es que aquí estamos hablando, aquí estamos hablando de la metodología utilizada. eso era la Perdón, reunión. Perdón, sí, de la metodología utilizada. Pero es que la pregunta es de fondo, o sea, para llegar a estos valores, aplicar todos estos factores, hay un elemento que es importante y es el resultado del estudio de la lonja. Entonces, yo le voy a hacer un par de preguntas. Cuando usted habla de que el beneficio era muy pequeñito, ¿de qué valor estamos hablando? Y segundo, en los estudios de la lonja no hablan cuál fue el margen de error de los estudios. Entonces, ¿cuál fue el margen de error? Y digamos cómo se comporta ese margen de error sobre el beneficio, porque si en ese momento concluimos que es que el beneficio era muy poquito, ¿de cuánto estamos hablando? 2%, listo. ¿Y cuál es el margen de error? 5. Entonces, si el beneficio es del 2% No, y el estamos margen de de acuerdo. error es del 5%, entonces lo que usted está afirmando aquí es que no había valorización. Y si no había beneficio, ojo pues, si no había beneficio, yo pienso que la Junta de Representantes no debe estar planteando, señores, es que la 34 y no sé qué son vías metropolitanas. No, la posición de ustedes debe ser tajante. Si no hay beneficio, la contribución de valorización, de acuerdo con el estatuto, el acuerdo 058, no es aplicable. Y los estudios, cuando yo mando a hacer un estudio, que además nos gastamos 600 y pico de millones de pesos en los dos estudios, uno costó 308 millones y el otro 372 millones. Entonces, cuando nos gastamos ese montón de plata y hacemos un estudio, miren, la razón de los estudios es para tomar una decisión. Entonces, si decimos, el estudio concluyó que hay un beneficio, yo continúo con el proceso y me tomo el trabajo de hacer toda esta carpintería. Pero si la conclusión es que no hay beneficio, ustedes incluso, el Consejo de Medellín y todo el mundo debió haber tomado la decisión. No hay beneficio, no podemos seguir con el coro de la construcción de valorización. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No solo había beneficio, sino que estamos montando, digamos, una carrera donde estamos poniendo a la gente a trotar, a hacer unos recursos, a gastar unos dineros, un derroche económico, porque es que el proceso tiene unos costos involucrados que son muy altos. Estamos creando un caos a nivel de las familias. Ayer me llamaba una señora llorando que le fueron a hacer la visita y que después de la visita que le pidieron hasta el examen de pulmones y de que se iba a morir, y al final, después de que ella lloró, mostró que vivía en una casa bien, pero que sus condiciones actuales no eran las mismas que cuando consiguió ese bien. Al final le dijeron, mire señora, es que con esto nosotros no vamos a disminuirle lo que le vamos a cobrar, le vamos a dar una forma de pago para que usted lo pague cómodamente. Pero ¿cuál forma de pago si ya de hecho la resolución habla que uno lo puede pagar en 6 años con unos intereses que la obligación se le sube un 25% más? Entonces, yo creo, doctor Luis Carlos Ignacio, le quiere decir para, no, porque pero el yo tiempo le- se nos no, agota. ok, pero Y yo le Luis pido, Carlos quiere, doctor no, Ignacio. Gloria, dale un poquito a Luis Carlos porque es que el tiempo ya faltan Ok. 2 minutos.
Yo le he escuchado muchos argumentos y nosotros estamos preocupados por eso. Y en nuestro concepto final dijimos que no era aplicable en nuestro concepto, no. Y segundo, era hacerlo después del POT y para poder madurar mucho la idea, porque eso se peleó mucho. Luis Carlos. Pero vea, yo quiero puntualizar dos cosas. Una, la primera es que tenemos claro que todo este ejercicio está mostrando que el modelo de valorización está desgastado y que no funciona, en territorios consolidados. Entonces ya, pues, nos tendremos que tragar este sapo y mirar cómo se maneja aquí para adelante. Y lo otro, con respecto a los factores, yo veía algo que es importante, o sea, como una pequeña justificación a la existencia de los factores. Cuando yo tengo 4 o 5 lotes exactamente iguales uno al otro, y en uno hay un edificio de 10 pisos, en el que sigue uno de 5, en el que sigue una casa, en el que sigue una iglesia, y en el que sigue el lote por construir, pues efectivamente el beneficio en cada uno de esos lotes con los que tienen encima es diferente. Eso es lo que hacen los factores, individualizar el beneficio, pues, tratando de hacerlo lo más justo y lo más equitativo posible. Inclusive con este cuadro casi que final, se busca que el beneficio o el factor de corrección es la multiplicación de todos los factores. De estos 15, hemos analizado muchos, y hay casi todos los factores nos dan 1 a las viviendas, a las habitaciones. Pero hay 2 factores, que es el factor de uso y el factor de edificio, que están dando modificaciones hasta 5 puntos, o sea, 1.5, no, 5, el factor es 5, o sea que si multiplica 1, 1, 1, 1, 1, 1, y tiene 5 aquí, ya le dio 5. Entonces, lo que queremos con esto es mostrar que no todos estos factores están incidiendo en eso. Hay 2 factores que estamos analizando, que son estos 2, y que con relación a lo que dijo Gloria, nosotros hemos caído en cuenta desde el principio y luchamos. Inclusive se intentó cambiar el sistema por un sistema avanzado que fue en Brasil y algunos venezolanos y otros que intentaron como proponer otro sistema, porque nos damos cuenta que este sistema lo estaban, como lo dicen las vías, mazamorreando, ¿cierto? Mazamorreando es como acá lo último, pero yo pienso que en este momento, en este primer momento, están reunidos el alcalde y todos con los resultados de la protesta. Dice, hombre, cuando uno termina una obra, lo que uno espera es que toda la gente saque pañuelos y felicite. Trabajé en el metro, en los 20 años en el metro, en la construcción, y cuando yo veía la gente y los niños subiendo al metro con la cultura metro, nosotros éramos los que más contentos estábamos. Lo mismo fue con el aeropuerto. En la construcción fue muy criticado, pero cuando ya se dieron cuenta de que aquí salían los jets y la bulla y todo, pero las obras uno las hace para terminar bueno, todos. Aquí no terminó. Por eso empecé diciendo, ese bizcocho salió quemado. Vamos a analizar qué pasó. A lo mejor ese bizcocho se va a botar y se va a poner otro, se va a conseguir otro, o llamar que nos lo vendan ya hecho. No sé. De aquí para adelante quedan unas cosas que nosotros, si ustedes vieron la carta, y yo le mandé a Gloria una carta o ustedes la conocieron, una carta que, ¿la Junta para qué? Porque cuando nosotros proponíamos cosas muy buenas, ellos la actaban. Pero cuando dijimos que no, ahí sí dijeron, no, es que lo de ustedes no es vinculante. Por encima de ustedes vamos a sacar la resolución. Entonces yo les dije, yo no me salgo de esta oficina, y eran las 7:30 y no me salía de la oficina del alcalde, sin él, con Chucho Aristizábal. Hombre, ustedes ya con esto le dieron la estocada final al proceso de valorización. Y así salimos. O sea que falta mucho por ahora. Si yo leo este estatuto, funciones de la Junta, dice conceptuar. Conceptuamos en todo.
Lo bueno, sí. Lo que era duro para ellos, no. Es un concepto que no es vinculante. Entonces, eso es muy difícil trabajar así. Pero hay cosas que en este momento el alcalde debe dar, si sigue para adelante se le complica. Pero yo lo que hice ahora fue, de muy buena fe, mostrar lo que se hizo. Yo no puedo decir aquí oficialmente que no estoy de acuerdo con él, no. Yo trabajé en eso y bregué a hacer lo mejor posible, de buena fe, pero metiendo cuñitas que no se hicieron realidad. ¿Tú me has pedido la primera? Bueno, y de todas maneras, pues como propietarios del poblado tenemos que agradecer el esfuerzo que ha hecho la Junta de Representantes. Pero dada la forma como se vislumbra la situación en este momento, con un gran respeto me atrevo a decirle, ya no es momento de mostrar todo este montón de matemáticas y complicaciones cuando se ha visto, primero, que hay un absurdo absoluto, porque si no queda claro que hay un beneficio, entonces, ¿qué sentido tiene entrar a explicar toda una complicación? Y ustedes como representantes que son de tipo legal, me parece, incluso este foro debería haber sido utilizado en ese sentido, esto es una protesta de máximo nivel a unas autoridades irrespetuosas con nosotros los ciudadanos, porque tú mismo me mandaste las comunicaciones y conocí parte del gran trabajo que ustedes hicieron, con un esfuerzo enorme para que esto se hiciera con toda la racionalidad, idealmente se demostrara si había lugar o no a contribución de valorización. Y obviamente ustedes como representantes nuestros, si había lugar, no se iban a oponer, porque el interés de las obras lo tenemos todos. Todos. Pero, fíjese lo absurdo, y me atrevo a decir una palabra, o no, ni siquiera capaz de decir la palabra ¿qué? Tenemos un alcalde que ni siquiera los respeta a ustedes, porque no se ha dignado siquiera a recibirlos. Le da una respuesta tan absurda a unos planteamientos serios. Ustedes que son los representantes legales dentro de todo un contexto, hombre, esto tiene que ser denunciado, esto tiene que ser conocido por la ciudadanía. Es que esto es un irrespeto. Estamos cayendo en esta querida patria en que en unos sistemas de dictadura estamos cayendo en unos sistemas totalitarios con una gente que yo no sé dónde está, pues, que son personas electas y acaban escudándose y escondiéndose en las oficinas y no entender las realidades. Ahora, hay unas circunstancias muy delicadas. El POT, pues vamos a ver si queda aprobado o no. Ya está aprobado. Entonces, bueno, pues, vendrán recursos, pero bueno. Ya hay que modificar. El Parque Lineal del Río, esa ingente cantidad de dinero que se va a votar, y alguien lo decía y lo ha dicho aquí mismo en la SAI. Hombre, una buena administración municipal, ¿qué es lo que tiene que hacer? En orden de prioridad, estamos de acuerdo. Terminar las obras importantes y no inventarse locuras o cosas que no son, porque no están beneficiando a la ciudadanía. No es el problema que los del poblado paguemos o no, es que el problema de movilidad de Medellín es de una gravedad extrema. Y esto que vamos a mejorar en 3,4 kilómetros, no sé cuánto más, por estas obras. Claro, hay que mirar la parte contraria, si no se hace, ¿qué pasa? Pero que tiene la responsabilidad del aporte. Ahora, si el municipio tiene los dineros para pagarlo, ¿qué sentido tiene? De ser irrespetuoso con los ciudadanos, de crear un caos como el que están creando, y de lo peor, de no poner la cara. Entonces nosotros creemos, como ciudadanos, y ustedes como representantes nuestros que son de los propietarios, tenemos que iniciar una acción en ese sentido. Exigirle al alcalde que no responda, como ciudadano, como un individuo que fue elegido por la ciudadanía. ¿Para qué? Para gobernar, para poner orden, para mejorar la ciudad. Y esta pregunta yo creo que no se contesta con lo que está pasando. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Yo me uno a esas palabras, y aquí que está el presidente de la SAI, hay una frase que dijiste: este debió ser un foro totalmente analítico, crítico de todo eso. Entonces, el que está presente, convoquémoslo. Yo lo veo oficialmente porque nosotros nos sentimos heridos cuando mandamos la carta. ¿Para qué la Junta? Y aquí está Gloria, que pertenece a un comité, y nos hemos visto desde que empezamos el Puente de la 4 Sur,
y siempre hemos tenido encontrones, pero muchas cosas en común. Ella aquí acepta muchas cosas que nosotros nos dimos cuenta. Entonces, oficialmente, así como miembro y como Ignacio Arbeláez, yo le propongo que organicemos, después de conocer los resultados de esto y las primeras frases del alcalde que van a hacer en 8 o 15 días ante los recursos y las tutelas, hacer un foro activo donde quiera él y televisado, de tal manera donde podamos brevemente hacer unas preguntas críticas y todo. Porque, repito, nosotros fuimos de buena fe bajo esa receta y ese bizcocho no salió como esperábamos y estamos preocupadísimos. Pero tiene razón y el doctor Diego nos puede ayudar en cranear con la Junta un foro crítico sobre los resultados. Ignacio, en noviembre 13, en una sesión del Consejo de Medellín, ya va a haber un debate sobre el tema de valorización. ¿Eso qué significa? Que debemos estar y preparar pronunciamientos en ese debate. Y los invitamos también para llenar el Consejo con mucha gente. Y segundo, Bernardo Alejandro sacó un artículo muy fuerte. Hay dos grupos políticos que por ejemplo, la segunda bancada es el de la U y la primera bancada es la primera comisión, la comisión el concejal, espérate, el médico. No, pero no Bernardo Guerra, no. Luis Bernardo Vélez, y la segunda bancada es el partido de la U. Ya mandamos unas preguntas como comité de valorización, mandamos un cuestionario y tenemos pues un objetivo que queremos lograr con el cuestionario que se mandó. A mí me gustó mucho el ejemplo suyo del pastel, solo que difiero en algo del ejemplo. Es que usted habla que se le metieron los mejores ingredientes y que al final el pastel se quemó y tuvo muchas cosas. Vea, yo le digo que uno de los ingredientes, y me refiero al estudio de la lonja, haga de cuenta que es que al pastel le echaba como gasolina. Entonces, no, es que ese ingrediente... Echaron cianuro, no azúcar. No, exactamente, le echaron un producto que estaba dañado, entonces al final, el producto final, no se lo está comiendo nadie. Es posible nadie. que dentro de todas esas recetas se hayan metido cosas que distorsionaron. No distorsionaron, no, vean. Es que ese ingrediente era algo así como cianuro, entonces en ese momento nadie se lo está comiendo. Esa es la conclusión, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero a la Junta Directiva por invitarnos, a ustedes por la presencia, la televisión, muchas gracias.